Ella es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en pedagogía por la USAL, experta en mediación de conflictos, es docente y miembro del equipo coordinador del título propio de la Universidad Complutense de Madrid, máster en mediación y gestión de conflictos. Es miembro del grupo de investigación. Es formadora de mediadores, colaborando con diversas universidades en España, Portugal y Latinoamérica, así como con varios colegios profesionales y otras instituciones. Es formadora autónoma en cursos de profesorado sobre temas diversos relacionados con los planes de mejora de la convivencia, la inteligencia emocional, la comunicación eficaz, la resolución de conflictos, la mediación educativa, el abordaje y prevención de la violencia, el bienestar y la gestión emocional, neurociencia, conflicto y mediación. Tiene amplia experiencia en educación en infantil, primaria, secundaria y con menores en riesgo de exclusión social y laboral desde el aula. Cargos directivos y proyectivos de innovación educativa. Ha creado un programa de formación del profesorado, herramientas para la gestión del aula y del centro, dirigido principalmente a profesorado y cargos directivos, cuyos contenidos han formado parte de diversos cursos. Ha creado un programa de habilidades comunicativas y de gestión de conflictos para adolescentes que fue presentado en, en la Mediation Forum en Valencia el 2012, así como los resultados de la investigación sobre su aplicación en relación a la mejora del clima de convivencia. Ha creado una metodología de mediación educativa contextualizada para diseñar e implementar con éxito la mediación escolar en los centros educativos de manera que desarrolle todo su potencial, dotando a la comunidad educativa de más habilidades, mejorando el clima de convivencia y previniendo el bullying. Está está desarrollada en un libro con diversos artículos y guías también e implementada desde el 2006 en muchos centros educativos con muy buenos resultados. Ha creado un programa formativo dirigido a policías sobre neurociencia y gestión inteligente de conflictos en la intervención policial, de lo personal a lo profesional, que ha desarrollado en 8 ediciones con la Policía Municipal de Madrid, en Villaviciosa de Odón para policías locales, así también para mandos policiales y colaborando con la Cátedra de Mediación Policial. Tiene experiencia en formación en empresas con cursos sobre abordaje y prevención de conflictos desde la inteligencia emocional y sobre liderazgo en grupos y grupos inteligentes. Ha creado una investigación sobre el condicionamiento de los rasgos de personalidad en los estilos de afrontamiento de conflicto de adolescentes, siendo el núcleo temático de la tesis doctoral en psicología, obteniendo un sobresaliente. Es cofundadora de Asimedia, Asociación para la Observación, Difusión y Práctica de Mediación de Conflictos, miembro de la Asociación Madrileña de Mediadores desde sus inicios, el 2005, y miembro de honor de la Asociación de Juristas por la Mediación. Por favor, vamos a recibirle con un fuerte aplauso a la doctora María Luz Sánchez García desde España. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mil gracias por estar aquí, por esos aplausos que arropan y quitan nervios. Y muchas gracias por, sobre todo, a los organizadores, organizadoras del evento que tan fructífero está siendo. Ayer fue un día intenso, aprendimos mucho y, desde luego, mereció la pena estar aquí, así que hay que dar las gracias a quienes lo facilitaron. Y también a mí me gusta mucho hablar de lo que hablo, así que cada vez que me dejan hablar lo percibo como una oportunidad y agradezco. Y de paso aprendemos una pequeñita cosa y es gracias. Es la palabra que más beneficia, una de las palabras que más beneficia a nuestro cerebro. El lenguaje condiciona a nivel
emocional y a nivel de estado de ánimo. Y entonces, bueno, a partir de aquí vamos a seguir aprendiendo en esta línea de que es el Congreso, que es la neurociencia aplicada a la prevención de violencia y construcción de cultura de paz. Ayer fue, como digo, una jornada rentable y hubo ponencias muy sabrosas, que digo yo, de aprender, ¿no? Yo espero que esta mañana sigamos aprendiendo. Y lo que yo les traigo tiene que ver con lo que yo suelo explicar en mis cursos y lo que está escrito, recogido, lo que pasa que esta mañana sobrevolaré sobre ello en este libro, en este segundo libro, del cerebro hostil al cerebro inteligente, neurociencia, conflicto y mediación, que es un poco, el enfoque es cómo la neurociencia nos aclara, nos facilita el saber cómo funciona nuestro cerebro a nivel emocional, los mecanismos emocionales que están en la base y en la retroalimentación de los conflictos que afloran en las interacciones con las otras personas. Esto es importante. En el libro desarrollo que eso, si lo tenemos claro a nivel personal, vamos a conseguir un bienestar mayor, vamos a construir unas relaciones más sanas, de más calidad, y vamos a construir a nuestro alrededor una convivencia más positiva. Y eso no es poca cosa, porque si hay una cosa clara es que aquí estamos para ser felices, porque solo siendo felices haces felices a otros. Las emociones se contagian. Si tú vas enrabiado todo el día, enrabias, intoxicas el ambiente, pero si tú gestionas lo que sientes, y fíjense que esto no quiere decir hago como que no siento. Las emociones hay que sentirlas y hay que gestionarlas, nunca reprimirlas o hacer como que no están. Esto vaya por delante para que quede bien claro, porque es el mensaje de los principales mensajes que les quiero dejar. Y bueno, en esta prevención de la violencia, yo siempre digo que las relaciones humanas van en relación a una metáfora que yo siempre me gusta utilizar, que es la metáfora de la mochila educativa. Todos, todas, desde que nacemos y antes, porque nuestro cerebro se construye dentro de nuestra madre, ¿no? Y ahí hay ya una construcción que tiene que ver con lo emocional, ¿vale? O sea, desde siempre, desde nuestra existencia, ahí hay mecanismos que nos van a llevar a ser, sentir y actuar de una manera determinada, pero que la neurociencia nos dice continuamente, y es una de las mejores noticias, que el cerebro tiene plasticidad y que admite cambios, y que admite cambios hasta el final de sus días, mientras permanezca sano. Por tanto, podemos modificar esa mochila educativa que, digo, tenemos desde nuestros primeros tiempos, desde nuestros inicios, mochila educativa en la que vamos metiendo todos nuestros aprendizajes. Van entrando en la mochila, imagínense, y en el fondo de la mochila está lo más básico y fundamental de lo que somos, y lo hemos construido en la infancia. Ayer todo el rato se trajo esta idea, ¿no? La infancia es importantísima porque en la infancia construimos las bases neurológicas de cómo luego vamos a ser y actuar. Entonces, esto es fundamental que sepamos que esto es así, pero que no es un determinismo como el hado de los griegos, no es un determinismo fatal. Lo podemos modificar. ¿Cómo? Pues aquí vamos a aprender un poquito más. Yo espero que salgamos todos más sabios, más sabias de esta ponencia para aplicarla
Ha dicho nuestro compañero, ayer yo dije en las preguntas que lo importante es que fundamentemos seriamente, rigurosamente nuestros conocimientos, pero enfocándolos a la práctica, a la aplicación práctica. Eso pretendo que hagamos esta mañana, ¿vale? Y de aquí salgamos con tareas para casa. Yo, que procedo del mundo de la educación, pongo siempre tareas para casa cuando hablo. Es decir, esto me tiene que valer para que luego mi vida mejore y mejore yo, mejorando yo, mejore mi entorno. Esto es importantísimo que lo entendamos, porque además le da muy, muy buen sentido a la vida este estar siempre entrenando en mejorar. Fíjense que cuando yo estoy relacionándome con otros, como ahora, con ustedes en el desayuno, con mis compis, antes de ayer, que tuve eh, el honor de que algunos presentes aquí me pasearon por la Noche de la Paz y cuando nos relacionamos, nos expresamos como somos, actuamos como somos y en ese actuar aflora lo que llevamos en la mochila educativa. Y claro, mi mochila es una, la mochila de Jorge es otra, y cuando Jorge y yo estamos jiji, jaja, paseando, a lo mejor no afloran tensiones, pero si Jorge y yo somos compañeros, por ejemplo, de trabajo o pareja, al relacionarnos afloran los conocimientos principales que yo he archivado en mi mochila desde niña, ¿no? Y él a su vez tiene los suyos y es totalmente razonable que afloren tensiones. Entonces nos jugamos mucho en ver cómo afrontar esas tensiones y cómo solucionarlas. Por lo tanto, las tensiones, los conflictos, las divergencias aparecen en las relaciones humanas. Aparecen en las relaciones humanas y aparecen... Esto no funciona, sí. Aparecen junto. Porque está allí el. Sí, perdón. Sí. No, pues me funcionaba así. No. Bueno, es igual. Bueno, es igual. El puntero no va, pero yo sí voy. Ahí voy. Bueno, en las relaciones humanas, a la caza del puntero. Hubo un congreso en el que hubo una ponente que no se hacía con el puntero y los escuchantes la ayudaron. Gracias. Bueno, efectivamente, en las relaciones, decíamos, aparecen estos tres elementos que son fundamentales en las relaciones humanas, que son las emociones, los conflictos y la comunicación. Las emociones, los conflictos y la comunicación comparten el territorio de las relaciones humanas, comparten ese territorio interaccional, ¿vale? Y ese territorio exactamente es la convivencia, es decir, esa convivencia que es la suma de las relaciones entre todas las personas que estamos en un contexto cultural y social en un momento determinado. Eso es la convivencia, ¿no? Y esa convivencia la construimos, por tanto, las personas que nos relacionamos, ¿vale? Nos relacionamos, construimos convivencia a partir de esos elementos relacionales, emociones, conflictos, comunicación y cómo los gestionemos, ¿vale? Según los gestionemos, alrededor de nosotros construimos convivencia y esa convivencia puede ser más positiva o más negativa. Todos tenemos la experiencia de que entramos en un ambiente determinado y nos sentimos libres, dicharacheros, simpáticos, auténticas, ¿verdad? Nos sentimos bien. Y entramos en otros ambientes y como se dice coloquialmente, se masca la tensión, ¿no? Te haces chiquita, y a mí no me conviene eso, te haces chiquita, tienes la sensación de que no hablo porque me la cargo,
¿no? Eso es el clima de convivencia. Y ese clima de convivencia que se percibe, no se puede tocar, pero se percibe y nos condiciona, es muy importante, nos condiciona, lo podemos construir en positivo o en forma tóxica. En esa forma en la que vamos a hacer que los demás se sientan cómodos y auténticos y se expresen libremente, o en esa otra forma que les va a hacer enrocarse en sí mismos y no sacar lo mejor de sí mismos. Esto es importante a nivel personal, pero es importante a nivel de grupo, ni te cuento. A nivel de grupo tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver realmente con las relaciones humanas y cómo construimos esa convivencia. Y fíjense, para manejar esos elementos desde los que nos relacionamos, emociones, conflicto, comunicación, para manejarlos llevamos el automático puesto en el fondo de la mochila educativa. En nuestra casa aprendimos a relacionarnos, a comunicarnos y una escala de valores determinadas que nos dan un criterio de esto bueno, esto malo. Así aprendimos, ¿no? Y la neurociencia, así aprendimos y así funcionamos en automático. Cuando no nos importa mucho el contexto, entonces somos suficientemente espontáneos, ¿no? Así funcionamos en automático, desde el fondo de la mochila educativa. Pero, fíjense, la neurociencia nos trae una buena noticia y esa buena noticia es todo esto se puede aprender. Lo llevamos en la mochila y desde ahí impulsa nuestro comportamiento en automático, pero lo podemos modificar, que no nos da buen resultado, cómo somos, cómo actuamos, cómo nos sentimos. Tenemos que ver cómo modificar eso y es apasionante. Les aconsejo que no empiecen porque esto es de por vida. Por eso yo utilizo otra metáfora. Además de la mochila educativa, utilizo la metáfora de las deportivas. No sé si ustedes utilizan aquí ese término, ¿no? Los zapatos deportivos, las deportivas, ¿no? Las zapatillas deportivas. Bueno, pues esa es otra metáfora que utilizo porque digo, se puede aprender a gestionar estos tres elementos que construyen las relaciones humanas y la convivencia. Se pueden aprender a mejorar, pero el aprendizaje, aviso, dura toda la vida. Por eso, deportivas puestas y muchas veces vuelve el automático a condicionar mis actitudes, mi comportamiento. Aunque yo modifique cosas y las mejore, a veces en momentos espontáneos surge el fondo de la mochila, surge el automático, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es muy importante. Nos han enseñado desde pequeñitos, nos han inoculado la culpa. Ayer se trajo aquí. La culpa, cuidado con ella, hay que gestionarla bien, porque la culpa muchas veces nos impide avanzar. Entonces, yo aprendí mucho trabajando como educadora con chicos excluidos ya del sistema de educación y de todo, ¿no? De los que hablaba ayer, si se acuerdan, que traje uno al ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Bueno, pues eso aprendí con ellos trabajando precisamente la violencia. Eran violentos, es lo que habían aprendido, y era su manera de sobrevivir. Y yo les enseñé que ellos eso les había llevado hasta donde estaban, pero que podían a lo mejor pensar en otros paisajes, en otros contextos, en otros caminos y que eran capaces de hacerlo. Y les dibujaba un caminito y bueno, yo tenía contacto bastante a menudo con ellos. Eso fue una suerte porque no se suele tener tanto tiempo en educación. Y en ese caminito que dibujábamos, analizábamos cuántos días
Les enseñaba técnicas para vencer la violencia, ¿no? El puño este que tenían tan rápido. Y siempre les decía, a ver, has peleado ayer, pero ¿cuántos días llevabas sin pelear? Bueno, vale, pues vamos a marcarlo aquí. 5 días sin pelear. Eres un campeón. 5 días sin pelear. Y ahora no empezamos de cero, no digo culpable, soy un desastre, siempre igual, inputs negativos. No, es ya desde el 5 día marco que sigo adelante entrenando. Por eso digo, podemos entrenar, podemos modificar nuestra mochila educativa, pero ese entrenamiento dura toda la vida. Así que deportiva expuesta, nada de fustigarnos, soy un desastre, ya otra vez metí la patita, decimos allá. No, me equivoqué, cometí un error, aprendo de ese error y adelante, sigo entrenando. Y lo digo, y a mí siempre me gusta contar anécdotas que son las que se quedan ahí en el hipocampo, que luego vemos cómo funciona, y se quedan ahí en la memoria. Tuve una alumna, era en el máster, era abogada, y yo que soy así pequeñita, ella era una montaña grande, la puedo nombrar porque no la van a conocer, Mar, y un día me la encontré y dice, un abrazote así enorme, y dice, buena la liaste, Mariluz. Digo, ¿así? ¿Por qué? Y dice, porque todavía sigo entrenando. Digo, ay, que se me olvidó decirte que era de por vida. Y entonces ahora cada vez que hablo recuerdo, es de por vida, pero le da mucho sentido a la vida este querer mejorar nuestra mochila educativa, ¿vale? Así que como se aprende, dice la neurociencia, se puede modificar durante toda nuestra vida la mochila educativa, no actuar en automático, no hacer siempre lo mismo, porque entonces tenemos mismo resultado. Lo podemos modificar y en esa modificación yo encuentro que se le da mucho sentido a la vida. Y cuando trabajamos en educación, y cuando estamos pretendiendo que nuestros niños, niñas y adolescentes mejoren y superen ese aprendizaje tóxico negativo que llevan en el fondo de mochila, es muy interesante este mensaje, creo yo, ¿no? Bueno, la mochila, la convivencia, yo la defino como esa suma de interacciones que se dan en un contexto cultural y social. Pero fíjate que estamos hablando de interacciones entre personas, y vino el COVID y nos puso a prueba y sacó lo mejor y lo peor de nosotros, como individuos y como sociedad. Como individuos y como sociedad nos alteró y seguimos alterados y seguimos alterados. Yo que me acerco mucho a los centros educativos lo veo. Cada vez hay más adolescentes que se autolesionan, que tienen cuadros de ansiedad importantes, depresiones, incluso más suicidios que antes. No sé acá, vamos en España, clarísimo. Entonces, esa suma de interacciones se ha alterado también. Después de la pandemia y la pospandemia, se han alterado las personas y se han alterado las interacciones que construyen las personas, llegando a las instituciones, llegando a los modelos que emitimos, que es a través de los cuales aprenden nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos aprenden, ayer se trajo aquí también las famosas células espejo. Nuestro cerebro tiene esas células espejo que tienen esta función. Ven, reflejan, mimetizan, copian, repiten. Mimetizan, repiten. Hacen de espejo. Entonces es tan importante, nuestros niños, niñas y adolescentes no aprenden de lo que decimos, no aprenden de lo que decimos, aprenden de lo que hacemos. Emitimos modelos, por tanto, la responsabilidad de esto es de todos, de todas. Mejorando nuestra mochila educativa, mejoramos lo que yo llamo inteligencia colectiva. Construimos inteligencia colectiva, importante, porque así nos sentimos, le damos mucho más sentido a ese
trabajito individual. Nos beneficia a nosotros y beneficia a la convivencia, a la colectividad a la que pertenecemos, ¿vale? Y en esas alteraciones siguen vigentes los tres elementos a través de los cuales gestionamos las tensiones que salen en esas interacciones, ¿vale? Estos tres elementos que son emociones, conflicto, comunicación. Pues entonces mi propuesta es aprendamos a construir mejor, a gestionar mejor esos tres elementos. Aprendamos a gestionar mejor lo que sentimos, aprendamos a abordar y gestionar mejor las tensiones que tenemos con los otros al relacionarnos y aprendamos a envolver esa respuesta nuestra en una comunicación asertiva, es decir, que se asienta sobre nuestros intereses, pero que se expresa en positivo. Esa es la comunicación asertiva, ¿vale? En vez de decir, cuando te calles, Jorge, te voy a decir yo 4 cosas, ¿no? En vez de eso, y voy a quedar por encima de ti, voy a demostrar que tengo la razón, en vez de esa comunicación, esta otra en la que yo soy consciente de mis intereses, ojito a todos, pero sobre todo a todas, que no nos enseñan desde pequeñitas a conectar con nuestros propios intereses. ¿Qué quiero? ¿No? ¿Qué quiero? Nos enseñan a estar al servicio de la mirada del otro y gustarle. Y eso no te deja ser libre. No te deja ser libre. Yo he inventado otra metáfora, como veis, invento metáforas, porque, claro, estoy acostumbrada a educar a gente y a enseñar a gente que no quiere aprender. Entonces tienes que hacérselo fácil, ¿no? Y las metáforas, de paso aprendemos que las metáforas, ¿por qué funcionan? Las metáforas son ese dotar de un significado parecido a algo que tiene similitud. Te decimos en lenguaje poético, decimos las perlas de su boca, ¿no? Los dientes se parecen a las perlas, ¿verdad? Y lo utilizamos cambiándolo, ¿no? Eso es la metáfora. Cambiamos una imagen por otra basándonos en la similitud y le dotamos del mismo significado. Vale, pues entonces en ese mismo significado, yo inventé para trabajar con adolescentes, y los que trabajáis con niños, niñas y adolescentes, esto lo entienden rápido y se quedan bien en silencio, aunque tengas un teatro lleno de adolescentes a última hora de la mañana, que eso es complejo de solucionar. Pues en esa tensión te pones muy creativa si estás aquí, ¿no? Porque me tienen que seguir, se lo tengo que poner fácil. Y entonces me inventé una metáfora que es el círculo de dignidad. Tenemos un círculo de dignidad alrededor nuestro. ¿Qué significa dignidad? Ser tú misma. Básicamente es ser tú misma y poderte expresar como tú misma. Y yo les digo, tenéis un círculo de dignidad alrededor. No dejéis que nadie os lo pise. Y les digo a ustedes también, les dije a ellos, les digo a ustedes, cierren los ojitos y visualicen. Esto es muy importante en el cerebro. Se va directo a la memoria y luego condiciona hasta la interpretación de la realidad. Visualicen la palabra nadie con mayúsculas. Tenemos un círculo de dignidad que no nos lo puede pisar nadie. Nadie, ni nuestro padre, ni nuestra madre, ni nuestro hermano mayor, ni nuestra abuela, ni nuestro profesor, profesora, ni nuestra pareja. Y siempre me paro en el ni y hago un silencio, que es la introducción de algo importante va a venir. Es que es importantísimo. Ni nuestra pareja. Y en la adolescencia, no sé acá, en España cada vez hay más relaciones de
una cosa que yo aprendí en el doctorado de una psicóloga estupenda, María José Díaz Aguado, que es en las relaciones. Para que me oigan, ¿no? Este esquema, apréndanlo. Dominio, sumisión. Dominio, dominio, sumisión. Este esquema dominio-sumisión está perfectamente admitido en la sociedad. En las parejas mucho más, pero en todo. En lo laboral, en lo social, en los grupos de amigos. Dominante, dominado, dominio, sumisión. Y ven la figura que hago con mis manos. Gracias, gracias, compañero. Esta figura, parece que todo está en orden. ¿Hay conflicto aquí? No, aparentemente está todo en orden, ¿verdad? Y sin embargo están pasando aquí dentro cosas muy feas, porque el que domina se pierde al otro y la persona dominada no es ella misma. Su círculo de dignidad quedó anulado. Entonces, no lo olviden, dominio-sumisión no es el esquema relacional ideal. En este ganamos todos. Tú eres importante, yo también. Te escucho, me escuchas y vemos a ver qué hacemos juntos y llegamos a acuerdos y convivimos en paz. ¿Vale? Gracias, compañero. Contigo es fácil, ¿eh? Bueno, y fíjense, este esquema relacional nos da pie para pensar, claro, uno está aquí en vez de estar aquí, pero influye mucho, condiciona mucho, sigue condicionando la mochila educativa. Lo aprendido, a veces hay que desaprenderlo y eso cuesta más que aprender y aprender cosas nuevas. Pero es un deporte maravilloso que encima mantiene nuestro cerebro sano. Entonces aprendamos. Para aprender a gestionar mejor estos tres elementos que construyen la convivencia, emociones, conflicto, comunicación, tenemos que acudir a dos fuentes principales, la neurociencia y la teoría de conflicto, la conflictología. Y esas dos ciencias interaccionando, mezcladas, nos dan luces sobre todas las cosas posibles en torno a el bienestar de las personas, las relaciones de las personas y la construcción de la convivencia. Y también la solución, las formas de afrontar el problema, los problemas. Y si los comprendemos, los podemos gestionar mejor. ¿Qué sacamos en limpio con todo esto? Pues que sentiremos más bienestar, tendremos más salud, porque ahora explicaremos, pero las emociones y la salud están completamente relacionadas. Construiremos mejores relaciones con los otros y construiremos mejor convivencia. Bueno, eso es lo que explico en mi libro, que como ya se lo he presentado, pues ya lo dejamos ahí. Y vamos a centrarnos en el apasionante mundo de las relaciones. Y digo apasionante porque si empiezan, no acaban. Cada vez sabes más sobre ti misma y cómo funcionan tus mecanismos emocionales. Yo tuve la suerte de que mi libro, ese que les he presentado, me lo prologara mi neurocientífico favorito, que es Ignacio Morgado, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y a través de él aprendí muchas cosas también sobre mí misma, que luego enseño para que le valgan a otros. Sobre las emociones, esas emociones que hasta los años 90 estuvieron a nivel académico reprimidas, no se contemplaban. Y vinieron dos neurocientíficos, Salovey y Meyer, que luego divulgó, hicieron estudios, demostraron que las emociones no solo están, sino que son absolutamente importantes, están en la base de todo, ¿no? Y Goleman, el gran divulgador de la inteligencia emocional, y divulgó todos estos conocimientos, los llevó a nivel coloquial y se empezó a poner hasta de moda el tema de las emociones. Están de moda. Así que estamos aquí promoviendo moda, ¿vale? Promoviendo moda. Vamos a empezar
en este caminito de comprenderlas, las emociones, les traigo, claro, les traigo un elemento de mi tierra. Esto es un cuadro de Dalí, un pintor español, catalán, que a mí me gusta mucho. Y les pregunto, en un primer golpe de vista, ¿qué ven ustedes ahí? Una cara, ¿no? Golpe de vista, una cara, pero hacemos zoom, un poquito de zoom y ¿qué más ven? ¿Cómo? Una mujer, una niña, un paisaje, una mamá. Ah, mamá. Hace poco trabajando en un centro educativo de secundaria, hacía esta misma experiencia, ¿no? En esta cara que vemos en un primer golpe de vista, que luego hacemos zoom y vemos que esos ojitos ya son casitas, que parece que puede haber cipreses, es el árbol, por lo menos en España, de los cementerios, que luego esta nariz, boca, barbilla, ya parece que es una señora, una mujer sentada, y esta silueta al ladito parece una niña, ¿no? Y en ese instituto eran pues como de 14, 15 años, pregunté esto mismo y dice una niña, es una abuelita y su nieta. Digo, y a ti te quiere mucho tu abuelita, ¿no? Y esta fue la sesión. Una sonrisa de oreja a oreja, asintiendo, ¿no? Claro, porque ¿saben qué pasa? Esto de percibimos primer golpe de vista, hacemos zoom e interpretamos, es como funciona nuestro cerebro. Ahí es el inicio de las emociones. Percibimos la realidad, la interpretamos. ¿Pero cómo la interpretamos? Proyectando. Proyectamos lo que tenemos en nuestra memoria emocional, que ahora les voy a decir dónde está situada en el cerebro. En la memoria emocional que hemos guardado todo lo que ha sido significativo, tanto positivo como negativamente, en nuestra vida está ahí archivadito en la memoria emocional. Y desde ahí nuestro cerebro interpreta la realidad proyectando. Interesante esto porque, claro, la memoria, si está sana, depende de lo que hayamos ido archivando, depende de lo que hayamos ido viviendo, ahí hemos ido archivando, pero eso también se puede modificar. Con psicoterapia, DMR, se puede modificar, se puede hacer cambios neurológicos, se pueden modificar. Y desde ahí se deshacen traumas de forma significativa, muy eficaz, ¿no? Bueno, pues este cuadro de Dalí, no lo olviden, este es el ojo con el que miramos la realidad. Y es un ojo entrenado, es un ojo educado, está en la mochila educativa, ¿vale? Así funciona en nuestro cerebro. Percibimos, interpretamos desde el cuadro de Dalí, ¿no? No, aquí. Percibimos, interpretamos y aquí en nuestro cerebro les presento a la famosa amígdala. Este organito pequeño, aquí está de color rojito, ¿no? Que es pequeña, pero cuidadito con las pequeñas, ¿eh? Tengan cuidado con las pequeñas. Es capitana, tiene una función muy importante. Es la que a través de lo que percibimos, entra lo que percibimos, la realidad, entra por los canales sensoriales, por nuestros sentidos, entra en nuestro cerebro y la misma la interpreta positivo o negativo y genera las emociones. Explicado así de forma sencillita, para que lo recuerden, percibimos la realidad y la realidad, ustedes saben, no todo el mundo la interpreta igual. De hecho, cuando trabajamos en mediación, viene una pareja en ruptura escalada y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dos narrativas divergentes, absolutamente divergentes, sobre cuál era la realidad de esa pareja o lo que les llevó a romper. Es una narrativa divergente. La realidad es subjetiva,
aunque haya muchas personas que digan, es que yo soy muy racional, yo soy muy objetiva, y yo por dentro digo, y muy ignorante, porque hay que ver cómo funciona y hay que ser humildes para aprender, ¿no? Entonces, bueno, cómo funciona es así. Tenemos un cerebro que ayer se ha explicado perfectamente. Este es el sistema límbico, la famosa amígdala, el hipocampo famoso, donde guardamos la memoria emocional, es este, y de atrasito, como dicen ustedes, atrasito, está el hipotálamo. Fíjense, el sistema límbico o cerebro emocional, podríamos decir, es el heredado de los animales y es un cerebro reactivo, acción-reacción, es su manera de funcionar. En este trío de amígdala, hipocampo, hipotálamo, se gestiona la memoria emocional. Últimamente la neurociencia demuestra que en el hipocampo también hay un almacén de neuronas nuevas. Ojito con el alcohol, que las destruye, aunque hay cervezas que yo he conocido aquí, una muy buena, guarirera, ¿no? Estaba buena, ¿eh? Es decir, que el alcohol ataca las neuronas, pero bueno, que una cervecita de vez en cuando, que no pasa nada, ¿no? Esto no es formalidad de profe, ¿no? Pero bueno, a ver, tenemos que ser amenos en un congreso porque si no, y se quedan mejor las cosas. Nunca olvidarán que las neuronas nuevas están en el hipocampo, ¿vale? Bueno, pues ese sistema límbico, cerebro emocional, también se gestionan cosas tan importantes en el hipotálamo como el sueño, el apetito y el deseo sexual. Importante, ¿no? Nos enamoramos y se nos cierra la boca del estómago y ya no queremos comer, o buscamos chocolate si he quedado con mi chico de mis sueños, o he discutido con mi pareja y es que no hay manera de dormirme, o el sueño, el apetito, el deseo sexual, ahí están en el hipotálamo. ¿Vale? Entonces, fíjese qué vecinitos tiene la amígdala, esta famosa que genera las emociones. Tiene el hipotálamo, tiene el hipotálamo y el hipocampo, ¿no? La memoria emocional. Y desde ahí la realidad entra en nuestro cerebro por los canales sensoriales, un sistema complejo que no vamos a entrar en él, y la amígdala interpreta a partir de la memoria emocional y lo que se llaman esquemas cognitivos. Esquemas cognitivos son, voy a coger a mi tocaya y la voy a convertir en mi hijita, María Luz, Mariluz, la madre y la hija, ¿no? Es mi hijita, la voy a llevar al colegio. Ven que la he tomado de la mano, esto significa vínculo afectivo importante, soy su figura de apego. Y vamos a ir al colegio y le digo, María Luz, abro la ventana y digo, mira, María Luz, llovió, fíjate, las hojas están mojadas, mira el verde de las hojas como brilla, mira cómo huele a tierra mojada. Y esto no es neutro. El cerebro de mi hijita está recogiendo lluvia, positivo. Y de mayor le gustará la lluvia, aunque no sepa por qué. De la misma manera, yo puedo, no sé, tener temor a lo que veo diferente, ¿no? Y veo una persona que no me inspira confianza, que viene hacia acá caminando y tenso la mano de mi hijita. Y no es una acción neutra, yo la hago inconscientemente, pero no es neutro, tiene consecuencias. El cerebro de mi hijita guarda diferente temor y de mayor, cuando pase alguien con un aspecto que no le inspira confianza, sentirá miedo, aunque no sepa por qué. Esto se llama un esquema cognitivo y es un conjunto de neuronas que se unen como en un programita, hacen como un programita, y es a partir de esos programitas que hemos ido guardando desde la infancia, que eso y la memoria emocional del hipocampo, que nuestra
famosa amígdala evalúa positivo o negativo y genera la emoción correspondiente. ¿Entienden el mecanismo? Así de forma sencillita. Vale. ¿Y qué pasa desde ahí, desde este modo de nuestro cerebro? Pues que la respuesta que damos desde aquí no es una respuesta ajustada, no es una respuesta inteligente, porque, fíjense, este es el cerebro total. Les he presentado partes, pero fíjense lo que ha hecho el cerebro humano. Evolutivamente, desde el sistema límbico, nos ha defendido a nuestros ancestros, los animales, los homínidos, y ha ido evolucionando y ha generado la corteza cerebral. Ha generado lo que es el cerebro superior y sobre todo una parte que se trajo ayer varias veces aquí, importantísima, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que nos hace personas. Aquí se gestiona la capacidad de razonamiento, por ejemplo. La capacidad de razonamiento, el poder actuar con ética, la empatía, poder tener en cuenta lo que hace el otro, todo esto se gestiona desde aquí, todo cognitivo, ¿vale? Pero fíjense lo que ha hecho evolutivamente el cerebro. No ha separado o no ha desechado el cerebro emocional, sino que lo ha conectado. Y entonces la famosa amígdala con procesos bioquímicos está conectada con la corteza prefrontal. ¿Saben qué hace la amígdala cuando nosotros nos enfadamos? Yo me enfado, digo, es que me cuesta decir me enfado con ciertas personas, ¿no? Pero bueno, con Pablo, un suponer, ¿no? Me enfado con Pablo, mi compañero de trabajo, en una toma de decisiones, tensamos, me enfado. Ahí tenemos dos caminitos. Atento que esto se empieza a poner interesante. Tenemos dos caminitos. Que yo sea hábil y gestione y siga conectada la amígdala con la corteza prefrontal, con esos procesos bioquímicos, conectada. Emoción, razón conectada. Cerebro inteligente, queridos y queridas, emoción, razón conectada. No vale como en el racionalismo, ¿no? Yo es que soy muy racional. Perdona, eso no funciona aislado. Si se desconecta, la capitana es la amígdala. La capitana es la amígdala. Es decir, que si yo me enfado con Pablo y no tengo las habilidades para gestionar rápidamente mi indignación, mi ira y sigue creciendo, ¿sabéis lo que hace? La amígdala desconecta del cerebro, de la corteza prefrontal, desconecta con procesos bioquímicos y se queda al mando. Y funcionamos solo desde el cerebro emocional. Ojo al dato, ojo al dato. Éramos personas, emoción, razón conectadas. Ahora ya no somos personas, somos el cerebro heredado de los animales. Yo me gusta decir así en plan desenfadado, pero es que es muy importante, pero se le puede echar humor, ¿no? Somos y nos comportamos como animalicos en acción. Somos animalicos en acción, acción-reacción. No hay capacidad de razonamiento, está anulada con procesos bioquímicos. La amígdala desconectó la corteza prefrontal y toma el mando, es decir, impulsa nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Le copio a una alumna adolescente. Pilota la amígdala, empieza a pilotar ella, pilota. No lo olviden nunca, yo siempre me acuerdo de él, ¿no? Porque es muy plástico. Pilota la amígdala. ¿Y qué pasa desde ahí? Imagínense, hay un psicólogo cognitivo, Aaron Beck, que tiene un libro muy revelador que se llama Prisioneros del Odio, en el que yo en el doctorado aprendí mucho con ese libro, ¿no? Sobre la ira. Y él dice, la ira es una curva de campana, despliega una curva de campana. Se inicia, sube, 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 escala el clímax.
cuidadito, aquí es fase volcánica que llamo yo, es explosión, ¿no? Explosión total, ¿vale? Y en esa explosión total no somos conscientes, porque estamos desconectados, no somos conscientes de la consecuencia de nuestro razonamiento, de nuestro comportamiento. No somos conscientes de esas consecuencias. En mediación yo recibo parejas que me dicen, es que Marilu, yo por mis hijos hago lo que sea. Y se están literalmente tirando con ellos. No son conscientes. Por esto, porque su cerebro está en modo hostil, que por eso cogí ese título para el libro. El modo hostil, el cerebro hostil, solo entiende un código binario, defensa-ataque, defensa-ataque. Hay una película que se llama La Guerra de los Rose, no sé si la han visto alguna vez, es plástica de esto. Creo que es Vinicio del Toro, el director. Bueno, ese director tiene que saber de esto porque es que lo calca, ¿no? Aparentemente es una pareja que pelean por una casa en la separación y acaban destruyéndose uno a la otra al uno y la casa. Pero la ira tiene una potencia destructiva fenomenal, ¿no? Entonces, ese cerebro hostil, cuando nos enfadamos, animalico en acción, no lo olviden, cerebro hostil, respuestas no inteligentes, no ajustadas. Hay un neurocientífico que a mí me gusta mucho, Siegel, Daniel Siegel, que a este modo de estar el cerebro conectada emoción-razón lo llama cerebro pleno. Yo prefiero llamarlo cerebro integrado porque es plástico de lo que ocurre. Conecto lo emocional y lo racional. ¿Y cómo yo llego a un cerebro pleno, inteligente, integrado? Gestionando en positivo mis emociones, gestionando en positivo mis emociones. Si yo no gestiono mis emociones, mi cerebro sigue siendo secuestrado, que dice Daniel Goleman. Está secuestrado lo racional, lo que me hace persona, ¿vale? Y solo funciono desde la hostilidad. ¿Y qué pasa cuando funciono siempre desde la hostilidad? Fíjense, emociones y conflictos están muy relacionados, interactúan entre sí, se animan, impulsan las emociones, los conflictos y luego los retroalimentan, lo escalan y si somos hábiles lo podemos desescalar. Aquí la buena noticia, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede transitar? Me podían preguntar ustedes, los tengo ahí calladitos, pero me podían preguntar, ¿cómo se puede transitar de la hostilidad? Sí, ¿por qué? Porque funciona mejor. Gracias. Gracias. Y pesa menos, ¿eh? Bueno, ¿cómo se puede transitar de la hostilidad a la inteligencia, que es el título de mi ponencia? De la hostilidad a la inteligencia, no lo olviden. Personas actuando como personas, ¿vale? Actuando como personas, con 3 pasitos. Hay cosas que no tienen receta, pero yo me he inventado esta receta para esto porque funciona, ¿vale? 3 pasitos para gestionar mis emociones. Identificar, primer pasito, identificar qué estoy sintiendo. Segundo pasito, analizar. ¿Por qué lo siento? ¿Qué es lo que hay ahí fuera o aquí dentro, en mi diálogo interior, que me activa de esta manera? Y tercer pasito, queridos y queridas, gestión inteligente. Tercer pasito. Con todo esto, ¿qué puedo hacer yo, dueña de la situación, que no le dejo el espacio de protagonista, de gestora, de pilotar a mi amígdala? Lo tengo yo, ¿vale? Ahora, luego les enseño un truque. Y llegamos a un concepto que he cogido de la conflictología, que es el ciclo del conflicto, y que a mí lo he convertido en una herramienta didáctica que a mí me parece útil.
Útil. La he utilizado mucho en muchos contextos y me parece útil porque fue útil para mí. Cuando yo en el máster fui alumna, en el máster de mediación fui alumna y aprendí mediación, pues llegó el profesor que a mí me dio teoría del conflicto y dijo, esta tarde vamos a hablar de qué estilos tenemos de afrontar conflictos. Y yo dije, ¿qué estilo tengo yo de afrontar conflictos? Y me contesté, pues normal, porque normalizamos lo que llevamos en nuestra mochila. Y ya no somos conscientes de que podía ser de otra manera. Eso es así. Ayer han salido aquí cosas muy interesantes. ¿Se acuerdan? La niña prefiere la madre, aunque la maltrate, que estar sola. Preferimos, a veces así se genera la dependencia emocional, preferimos una relación, aunque sea tóxica, que no tener la relación, ¿no? Preferimos a veces el malestar y decimos, no pasa nada, yo puedo. Y aguantas. Queridos, queridas, este mensaje quiero que lo grabéis a fuego. Nunca en gestión emocional la solución es aguantar y nunca en gestión emocional la solución es hacer como que no está lo que estoy sintiendo, hacer como que no lo siento. Eso es tóxico para mí, que soy la principal de la peli. Esta película de mi vida, yo soy la protagonista. Eso no se lo tengo que dejar a nadie. Y fíjense, los conflictos funcionan, si yo no hago nada para gestionarlos, funcionan en forma de ciclo. Un ciclo que tiende a repetirse, se perpetúa. Si yo no hago nada, este ciclo se perpetúa y tiene estos 4 pasitos. Empieza en lo que son mi sistema de creencias, mis actitudes, es decir, empieza en mi mochila, en el fondo de mi mochila. He aquí que esa metáfora sigue siendo importante, ¿vale? Mi sistema de creencias. A veces te sorprendes haciendo consciente un prejuicio que no sabías que cargabas con él. Tu sistema de creencias, con los sistemas de creencias, ¿qué hacemos? Lo mismo que hice yo con los estilos de afrontar conflictos. Lo normal, lo que yo pienso es lo normal, lo que yo siento es lo normal, lo que yo creo es lo normal. Las ideas que dirigen mi vida son lo normal. Yo lo llevo en el fondo de mi mochila y eso es la base de mi identidad que yo he ido construyendo, ¿vale? Bueno, pues desde ahí, como decíamos al principio, yo puedo relacionarme con otra persona. Andrés, sí, ¿no? Te lo digo bien el nombre. Con Andrés. Ay, te lo digo mal. Es que ahora no me sale. Dime, dime tú no. Rodrigo. Ay, no tiene cara de Andrés, es que ahora lo he confundido totalmente, perdón. Son los nervios, ¿no? Vamos a decir. Con Rodrigo, yo soy compañera de trabajo con Rodrigo y tenemos que tomar decisiones. La mochila educativa de Rodrigo dice, por ejemplo, hay que darle posibilidades de salir fuera al alumnado porque eso les enriquece, Y en mi mochila yo he aprendido, mira, toda situación diferente te genera un estrés, quieta con tu zona de confort, no salgas. Y dice mi querido compi Rodrigo, les he dicho a los de primero A que vamos a ir a ver no sé qué decir aquí porque desconozco, perdonen, a ver un museo, a ver una fábrica, a ver un campo de experimentación de lo que sea, ¿no? Y yo digo, ¿qué? ¿Sin contar conmigo? Y ahí, fíjense lo que ha ido pasando. Desde mi sistema de creencias, de actitudes, de decir, salir fuera te genera estrés, quita, que no,
yo he interaccionado con otra mochila educativa donde eso era ventaja, no era inconveniente, era positivo. Y surge la tensión, surge el conflicto. Muy atentos aquí. Este pasito, fíjense, de la mochila educativa tenso con el otro y surge esta tensión. Y esta tensión yo tengo que solucionarla, tengo que dar una respuesta. Y en esa respuesta que yo tengo que darle, puedo utilizar el automático, puedo darla desde el automático de mi mochila, desde el fondo de mi mochila automático, de lo que yo he aprendido, puedo dar esa respuesta y tendrá, siguiente pasito, un resultado determinado. Pero si yo he experimentado a lo largo de mi vida que la respuesta que doy siempre yo es no me da buen resultado, puedo modificarla. Y por eso estas flechitas rojas, yo puedo diversificar mi forma de responder. Y es atentos al dato y es mi responsabilidad el tipo de respuesta que doy. Pero claro, para eso me pregunto, y aquí empieza, esta es la imagen que quiero que graben, la imagen de gestión inteligente de conflicto. Tensión con el otro, ¿qué puedo hacer? Tensión con el otro, ¿qué puedo hacer? Yo, los estilos de afrontar conflictos son 5, no tenemos tiempo de ver todo esto, pero les animo, les voy a dar claves para que busquen en internet cosas, un test y se lo hagan. Los estilos de afrontar conflictos son el competitivo, yo tiendo a ganar siempre, el evitativo, tensión con el otro, me alejo, no puedo soportarlo, el acomodativo, que yo los llamo los bueno vale. ¿Vienes al campo? Bueno, vale. ¿Vamos al cine? Bueno, vale. ¿Vale? Me acomodo, por tanto cedo, ¿vale? Los colaborativos, en España utilizamos, como saben, la tortilla de patata, ¿verdad? Vamos al campo con la tortilla de patata. Pues a estos los llamo yo los colaborativos, los de la tortilla de patata. Vamos al campo. Y dice Pablo, que es muy colaborativo, vale, yo llevo la tortilla, ¿vale? Es decir, los colaborativos, aparentemente yo gano y tú ganas, colaboramos y ganamos, ¿no? Pero cuidadito con 2 claves que ahora les voy a dar. Y por último, el estilo de compromiso, que es el ideal, es el que nos tenemos que trabajar. Tú me dices, yo te escucho, te tengo en cuenta, yo te digo, tú me escuchas, te tengo en cuenta, llegamos a un acuerdo y nos comprometemos a cumplirlo. El estilo compromiso. Ahí estaría la mediación, la negociación, la conciliación. ¿Vale? En ese territorio, es al estilo que tenemos que entrenar. Bueno, pues estos 5 estilos, que sepan que todos llevamos en la mochila, los llevamos los 5, pero en distinto porcentaje. Entonces hay un test que se llama test de Kilman. K-I-L-M-A-N. El test de Kilman los pueden descargar de internet, tiene 30 ítems, es muy sencillito y le arroja qué porcentaje tienen ustedes de cada estilo. ¿Y eso para qué lo quiero saber, Mariluz? Pues queridos, vuelve otra vez el tema tarea para casa, para entrenar. Porque fíjate si yo descubro que tengo un porcentaje demasiado alto de competitivo y un porcentaje demasiado bajo de colaborativo, pues tendré que hacer algo, ¿no? O si tengo un porcentaje muy alto de evitativa, que puede desembocar en que yo me despersonalice, no decido, no participo, ¿no? Cuidadín con esto. Y bueno, háganse ese test, por favor, es muy interesante. Fíjense, hay una cosa muy curiosa, se lo hacen ahora y se lo hacen dentro de medio año, un año, y varía el resultado, porque nosotros vamos aprendiendo, digo yo, o deberíamos, ¿vale? Deberíamos, ¿vale? Y fíjense, el test de Kilman, yo lo asocio también a un binomio que yo me he inventado. Yo me invento binomios, aunque no soy muy de la matemática, invento binomios. Igual que defensa-ataque, me he inventado el binomio
asertividad, empatía, porque fíjense, si una persona es muy competitiva, una persona adolescente muy competitiva que tiene un tutor, un profesor, una tutora, una profesora que le entiende, le ayuda a desarrollar la empatía y será un líder guay del Paraguay, que decimos allá. Guay del Paraguay. Será un líder potente. ¿Cómo es un líder potente? Sabe tomar decisiones, ¿no? Sabe. Es decir, hay un binomio que nos tenemos que trabajar el equilibrio y cada uno, cada una se tiene que trabajar desde donde está, desde esos estilos de afrontamiento, ¿vale? Entonces, equilibrio entre asertividad, esa capacidad de identificar cuál es mi interés, qué me interesa y de expresarlo en formato positivo. Y empatía, esa capacidad de ponerte en la piel del otro, en el zapato del otro, en el lugar del otro y saber qué siente y tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, total, que esta herramienta para quienes están enseñando, se la aconsejo que la utilicen con los niños, niñas y adolescentes, la pueden simplificar, se puede utilizar en universitarios, yo lo he hecho, lo agradecen, porque lo que hay que darles como mensaje es, tú tienes responsabilidad sobre tus conflictos, pero esto lo conectamos con la neurociencia. Claro, la respuesta que tú das desde tu responsabilidad, desde ¿y ahora qué puedo hacer? Es desde la autorregulación, es decir, de la gestión positiva de las emociones. Y desde ahí es como llegamos al cerebro inteligente y podemos pasar de los estilos automáticos de nuestra mochila aprendidos a estrategias inteligentes que yo construyo para cada situación y las ajusto. Eso me convierte en una persona con inteligencia emocional, que eso suele ser exitoso, ¿vale? Estrategias inteligentes. Cuando yo gestiono mis emociones, normalmente lo que consigo, incluso en situaciones adversas, es bienestar, tranquilidad, calma. Si no, si sigo haciendo como hemos dicho que las emociones hay que identificarlas, analizarlas y tomar decisiones en ese orden, ¿verdad? Para mantener el cerebro en modo inteligente, ¿vale? Si yo no lo hago, acumulo cuestiones pendientes. Ahí acumulo, el cerebro tiene desde aquí, desde el tálamo, una zona donde se sitúa el automático del cerebro, como en el coche, el automático. Y ese automático, cuando está nuestro cerebro en modo automático, recoge mucho ruido y se estresa. Y ese estrés influye en cómo yo me siento. Ese estrés muchas veces, por ejemplo, si yo tengo diferencias con mi compañera, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Marisol? Marisol, Marilu Marisol. ¿No? Si yo tengo diferencias con mi compañera, es mi hermana pequeña, ¿no? Y yo soy mandona, ¿no? Y ella está harta de mí, esta tensión se masca en nuestra casa, ¿no? Y yo no hago caso de gestionarla, no paro y la gestiono con los 3 pasitos y seguimos en tensión y se produce entre nosotras una hostilidad. La hostilidad puede llegar a formar parte de rasgos de personalidad. Hay personas que son hostiles, que vienen con la escopeta cargada, que llamo yo, a las relaciones. Las personas, yo siempre digo, que tienen bienestar y calma, no dan guerra en las relaciones. Si tienen malestar, suelen darlo, ¿no? Entonces, la hostilidad mantenida, querida Marisol, tú y yo tenemos que llegar a acuerdos y mantenerlos por la cuenta que nos tiene. Y si no, acudimos a mediación y alguien nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, si cuando yo mantengo la hostilidad, lo que ocurre es que en mi sangre crece en cantidad el cortisol. El cortisol en vena, ahí, esa alzada de cortisol produce problemas de salud, altera el sistema cardiovascular,
baja las defensas, altera el sistema inmunológico, produce procesos inflamatorios, altera la memoria y mueren igual que con el alcohol, con el estrés no mantenido, hostilidad. Cuando siento esa rabia y la mantengo, no es inocua, mata neuronas nuevas en el hipocampo, no es inocua. Cuidadito con esto. Y cuidadito, entendemos a las personas que tienen esa hostilidad mantenida y además la justifican. Yo siempre digo, mira, esto del deseo de venganza es que es muy humano. Es que yo a veces lo he sentido hasta dando clase con adolescentes que tela marinera te miden el límite. Y a algunos le he dicho, mira, es que de verdad te tiraría por la ventana. Digo, aunque me tuviera que subir en una silla para hacerlo, hay que echarle broma, ¿no? Porque esto que te sacan, que es lo peor de ti misma, ¿no? Tienes que gestionarlo. No tienes más remedio que gestionarlo para mantener la salud, que hay que mirar por nosotros mismos, ¿no? Y te alteran la percepción e interpretación de la que hablábamos antes. Y muy interesante, esto que yo convierto en otra metáfora, la atención sobre los temas como si fuera una lupa, la metáfora de la lupa, atención lupa. Ignacio Morgado dice que cuando algo nos altera negativamente, se produce un sesgo atencional. Nuestra atención justo va a posar sobre lo que nos duele, nos produce tristeza, nos produce nerviosismo, nos produce deseo de venganza, y va ahí y vuelve, se produce como un bucle, ¿no? Bueno, gracias a esa plasticidad cerebral, que tiene nuestro cerebro, podemos modificar. Y esa modificación en la gestión emocional, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a crecer en autorregulación. Antiguamente siempre se cogía jefe de la tribu, no el más fuerte que decíamos ayer aquí, no, el que más autorregula. Viene una situación adversa y mantiene la calma y toma decisiones inteligentes, queridos. Pues nosotros igual con nuestra vida, ¿vale? Autorregulamos, tenemos un estilo relacional más positivo, mejoramos nuestra salud física y mental, que está relacionada con las emociones. No tenemos tiempo, pero ayer se tocó aquí los componentes cognitivos, fisiológicos y comportamentales de las emociones. Los fisiológicos, si tuviéramos tiempo, yo les preguntaría, pero esto es tarea para casa, cuando estén a solas, se acuerden de que nos dijo Mariluz que tenía que pensar que piensen en cómo se enfadan ustedes, dónde se reflejan las emociones, se reflejan en el organismo, dónde se le refleja el inicio del enfado, que es cuando pueden todavía gestionarlo. ¿Dónde me enfado yo? Yo adelanto lo mío porque no tenemos tiempo de investigar, ¿no? A mí me pinza la boca del estómago y de tanto entrenar a veces solo noto hormigueo y ya atentos que les enseño un truqui para gestionar la curva de la ira. Y en el inicio tiene que ser. Por tanto, como dicen los adolescentes, pillamos el inicio de mi enfado. Y es donde se me refleja la ira. Boca del estómago alterada, las sienes palpitan, el pecho da sensación que falta el aire, todo lo que queda, nerviosismo, sudoración, todo lo que nos traen las emociones, ¿no? Vean dónde se inicia su enfado. Yo siento este hormigueo y digo, tranqui, Mariluz. Tranqui, Mariluz, ¿qué me permite? Seguir yo al mando y no dejar el mando a la amígdala. Porque cuando yo digo tranqui, Mariluz, estoy poniendo palabras a lo que siento. Poner palabras a lo que siento es gestionar la emoción, ¿vale? Es seguir conectado en modo inteligente, ¿vale? Entonces, ustedes pongan tranqui y su nombre. Esto se llama un anclaje y viene de la PNL, de la programación neurolingüística, que es control mental, ¿vale? Este anclaje, que es una palabra o una frasecita a la que yo voy cuando mi cerebro entra en bucle, cuando voy a enfadarme, cuando yo quiero cambiar, que mi cerebro cambie y yo estoy al mando, ¿vale?
Tranqui, Mariluz, mejora mi salud física y mental y mejora la convivencia que yo construyo alrededor. Y a pesar de saber todas estas cosas, haberlas practicado, deportivas puestas, mochila mejorada, ¿pierdo el control? Sí, puedo perder el control. Soy humana, pierdo el control, llego a casa y las cosas no andan finas y pego un grito. Ahí perdí el control. Y ahí mi amiga la toma el mando y me bajo al barro que llamo yo con el otro. Ahí, en negativo. Pierdo el control y todavía tengo una tabla de salvación. Acudo a alguien que me ayude profesionalmente. El conciliador, el mediador, la conciliadora, mediadora, ¿no? Que me ayuda con técnicas de comunicación y de gestión emocional, me ayuda a que se cumpla ese dicho que tenemos allá, que es que hablando se entiende la gente, ¿no? Eso aporta beneficios a mi salud y también construyo mejor convivencia, pero también, atentos en educación, emito un modelo positivo de convivencia. Si no, pues seguiré en la hostilidad, que no me interesa para nada porque va contra mi salud, ¿vale? Desde la hostilidad de mi cerebro en modo hostil, atento, solo sé hacer ataque, defensa-ataque, cerebro reactivo, animal y econación, ¿vale? Y lo tengo que integrar como razón, emoción, gestionando en positivo las emociones. Paro, hago la calma y digo, ¿y si estoy viéndolo? No tenemos tiempo, pero yo tengo una diapositiva para ver, para explicar las narrativas divergentes, cómo cada uno ve la realidad desde una perspectiva y genera una narrativa diferente. No es fácil, a veces no es fácil. Hay intereses que para ti son importantes y no te has pisados, ¿no? No es fácil, pero este deporte de poner continuamente mi cerebro en modo inteligente es muy resultón. Es muy resultón. Yo trabajo con gente, trabajo con un experto en agua a nivel mundial que trabaja para más de 80 países en la ONU y se sabe mi libro de memoria y bueno, puedo hablar de él porque ni lo van a conocer, pero no voy a nombrar por si acá. Sí, y él dice, es que Mariluz ya casi funciona siempre en modo inteligente y ha estado en un proceso duro de separación, ¿no? Y ahí le he acompañado y ha sido maravillosa esa evolución hacia automatizar el modo inteligente que me va a traer como consecuencia salud personal, pero también salud colectiva, ¿vale? Bueno, por tanto, les traigo mi utopía. Se puede enseñar a todo el mundo mundial, es un personaje de literatura juvenil, Manolito Gafotas, que hay en España, ¿no? A todo el mundo mundial, a todo el que se deje, se le pueden enseñar de cómo gestionar sus emociones, cómo afrontar de forma positiva los conflictos, cómo comunicarse mejor de forma asertiva, pero pierde los papeles, pierde el control sobre sus emociones y acude a mediación. Y para mí el ideal sería que eso se practicara también a nivel familiar, a nivel de escuela, poniendo, no puedo hablar tanto, pero mi primer libro habla de la metodología que yo me he inventado para ponerla en los centros y que mejore la convivencia con mediación entre iguales, que ayer tocamos un poco, y desde luego en las instituciones, en la comunidad, a todos los niveles, ¿vale? Eso es promover un modelo de convivencia positivo basado en el diálogo y el acuerdo, la cultura de paz basada en el diálogo y el acuerdo. Y eso mejora la cultura social, la salud personal y la colectiva. Así que, queridos, queridas, quedáis invitados a practicar del cerebro hostil al inteligente para mejorar vuestro bienestar y salud, para construir relaciones más sanas y para construir esa convivencia positiva, esa cultura de paz
de la que estamos hablando estos días. Así que quedáis invitados a entrenar, porque ya sabéis que el entrenamiento dura toda la vida, para que luego no me reclaméis. Muchas gracias. Creo que me he pasado un poquito de tiempo. No, muchas gracias, doctora, por su intervención, realmente muy interesante. Yo creo que hemos estado ahí tomando nota, apunte, ¿no? De todo aquello que vamos a poner en práctica. Ahora vamos a ingresar, por favor, doctora, a un espacio de preguntas por parte de los participantes. Tenemos una primera pregunta que dice, ¿una adolescente que ha sufrido violencia sexual por parte de un familiar podría cambiar su modo de percepción negativa de su familia y podría llegar a sentir felicidad? Bueno, a ver, a veces sí y no se nos queda corto como explicación, ¿no? Pero vaya por delante el sí, porque si no ponemos el sí, no nos abrimos a posibilidades. Pero yo no he dicho que sea fácil lo que viene después, ¿vale? Sí, claro que se puede y se debe. Yo, casos que he trabajado como esto que me preguntan, hay una intervención primera conmigo, pero yo tengo una compañera con la que colaboro que trabaja con una psicoterapia que se llama avanzada y que conecta los hemisferios, ¿no? Emocional, racional y hace cambios neurológicos. Entonces yo primero la derivo a ese tipo, no a un psicoanálisis, por favor, que ahí se eternizan, ¿no? Sino a esta psicoterapia avanzada y para que haga esos cambios neurológicos en el hipocampo, en la memoria emocional. Les explicaría, si tuviera tiempo, cómo funciona. Es muy rentable, es muy beneficiosa, ¿vale? Y después hay que seguir trabajando con ella para que tome, una vez restaurada la memoria emocional, y eso necesita su tiempito, en paralelo se le puede ir eh, mmm, ayudando a construir ese nuevo proyecto de vida donde ella es una persona con su círculo de dignidad intacto, que nadie se lo va a volver a tocar, que ella es dueña de su vida y hay que ayudarla a hacer como un nuevo proyecto de vida donde ella es la protagonista. Este es el esquema de trabajo y no es fácil, pero sí se puede y se debe. Y desde luego en un entorno familiar, bueno, hay situaciones que son legales, o sea que es que hay que denunciar y ese personaje pues tiene que tener sus consecuencias con él. Pero se puede restaurar las relaciones entre las otras personas porque, por ejemplo, una madre de una niña abusada, a veces cuando se entera se siente culpable. No estuve atenta, y esa culpabilidad hay que ayudarle a superarla también. Es decir, que el sistema familiar también hay que abordarlo. En cualquier abuso, en cualquier acoso, en el bullying. Hay que trabajar. Yo siempre digo que la metodología de trabajo mía en esos casos es a partir de círculos concéntricos, ¿no? De la persona, un poco el contexto cercano, el otro contexto, ¿no? Hay que ir trabajando. Y no es una cosa, no tenemos varita mágica. Yo no llevo en el bolso una varita mágica, siempre lo digo, que digo, otra realidad. No, no la tengo. Pero ese trabajito sí se puede hacer y se debe hacer. Y las personas, cuando tú las escuchas, confías en ellas, vienen y se transforman como personas. Igual que la violencia es el abuso, ¿no? Igual que funciona eh, cualquier daño emocional, porque hay daños emocionales importantes que a lo mejor no son físicos, como muy bien se ha dicho ayer todo el día, ¿no? Pero en este caso, claro que se puede trabajar en ese orden, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Tremenda respuesta. La siguiente pregunta es,
¿Cómo trabajar en la orfandad sentimental, maternal y paternal en la infancia para mejorar la modulación emocional? Complejo. A ver, hay estudios. La persona con la que yo hice el doctorado allá en la Facultad de Psicología de Madrid, María José Díaz Aguados, tiene estudios sobre cómo cuando ha habido en la infancia una figura de apego potente, un vínculo afectivo de apego importante. De apego quiere decir que es el más importante de tu vida, el vínculo afectivo que te mantiene erguida sobre el planeta Tierra, que está en la base de la construcción de tu identidad, ¿no? Pues ella tiene estudios sobre cómo una buena figura de apego es preventiva de violencia y consumo en la adolescencia. Pero al revés también, cuando uno no tiene esa buena figura de apego, eh, el apego suele ser con la madre, pero puede diversificarse, ¿eh? Te ha cuidado tu abuela, por ejemplo, y es tu abuela la figura de apego, ¿no? Quien sea, ¿no? Los vínculos afectivos son importantes. Esa carencia de raíz está ahí. Y esa carencia de raíz, ese no tener en mi hipocampo esa memoria de yo soy un ser digno de amor porque me han amado. Esa carencia es importantísima. Y yo creo que el inicio de restauración debe ser una psicoterapia avanzada. Para mí es que es fundamental, que en unas cuantas sesiones se arregla bastante. Y luego lo siguiente es construir en esos círculos concéntricos esa seguridad personal y esa autoestima que no crecieron de forma natural. Y hay que, como las figuras educadoras, las figuras que tienen que ver con esa niña que es huérfana de afectos, construir esos vínculos. Yo los he tenido en mi trabajo. He tenido niños, niñas, que es que, bueno, en fin, incluso trabajando con ellos, yo tenía una amiga que me decía, pero no te dan miedo esos chicos. Digo, mis chicotes, miedo. Mis chicotes los más leales. Yo estoy defendida siempre con mis chicotes al lado. Porque mis chicotes, si les haces así a la gente que nunca tuvo cariño, tú haces así, se te pegan. No tenéis esa experiencia, se te pegan, necesitan. Y en cuanto ven posibilidad, se agarran, se aferran a ese vínculo afectivo que ellos carecen de él y les salvas, les salvas. Entonces, generar vínculos afectivos. Ayer hablaba de cómo construir esos climas afectivos en la escuela cuando la familia falla. No, la escuela es una nueva oportunidad. Por tanto, la escuela tiene mucho para cambiar para que esto funcione de esta manera, ¿no? Pero sí, se pueden construir nuevos y generar, sobre todo hay que trabajar con ellas, esta seguridad personal, esta autoestima, este nuevo proyecto de vida donde ellas son las que van al volante, ¿no? Muchas gracias, estimada doctora, por la respuesta. Fuertes aplausos, por favor. Tenemos una última pregunta que dice lo siguiente. En Latinoamérica, las estadísticas dicen que los niños consumen pornografía a partir de los 8 y 9 años, alterando su estructura cognitiva, predisponiéndolos a ser adictos y violentos. ¿Cómo podemos trabajar para ayudarlos a modificar su memoria emocional y las huellas cognitivas? Pues estamos en lo mismo todo el rato, ¿se dan cuenta? Sí que les voy a traer a una niña con la que yo trabajé. En España está siendo alarmante. Y digo alarmante, yo estoy muy preocupada con este tema del consumo del porno desde edades tempranas, porque es que hacen 7 años y les regalan ya el móvil, sin control.
sin control, están solos ante Internet. Y claro, cualquier palabrita y te sale el porno. Y eso lo encuentran. Y entonces yo tuve una niña que tenía unos accesos de cólera monumentales, esto de que llamo yo fase volcánica, ¿no? Tenía atemorizada la familia, la urbanización, vivía en el norte de Madrid, en una urbanización muy, muy potente, de clase media alta, ¿no? Y tenía atemorizada la urbanización, tenía atemorizado en el cole. Es decir, ella sabía que ella entraba en cólera y mi Julieta, se la presento porque no la van a conocer, pero yo ya tengo aquí. Y digo, ¿qué hago yo con esta niña? Y había sido este el proceso, los padres separados, la madre no quería que tuviera móvil y el padre, por lo contrario, claro, suele pasar, que uno dice A y el otro dice B. Y entonces le regaló un móvil sin control. ¿Y qué hizo mi Julieta? Encontró el porno. ¿Y qué hizo mi Julieta? Que fue un verano a una casa familiar en la playa con la abuela, los primos, y ponía a los primos a ejercer lo que ella había visto. Entonces se dieron cuenta en la familia que allí pasaba algo, y pasaba algo, claro. Mi Julieta estaba dañada. Y trabajamos en paralelo, esta psicóloga de psicoterapia avanzada y yo, con mi Julieta, hizo avances espectaculares. Y yo le enseñé cómo era su cerebro y cómo funcionaba la ira. O sea, se dan cuenta, hay que restaurar la memoria emocional y eso es psicoterapia avanzada, pero hay que trabajar con ella para que ella entienda que su forma de actuar no le da un buen resultado, porque luego ella invitaba a niñas a su cumpleaños, nadie quería ir. Ella quería tener amigas, no tenía. Porque, a ver, a nadie le gusta que la machaquen, que la dominen. Trabajé a tres bandas, porque trabajé con su tutora del cole. Entré en contacto con ella y le dije, vamos a trabajar con la clase, con el grupo, para que Julieta no se sienta señalada con el trabajo. Y trabajé también con la tutora. Y ese trío amoroso que formamos las tres profesionales, Julieta ha mejorado y Julieta crece de otra manera. Pero no es fácil. Hay que trabajar mucho y acompañada. A veces no puedes, tú no tienes varita mágica para tú sola transformar la realidad, pero siempre se puede hacer algo y nunca debemos dejar a la gente ahí tirada. Siempre se puede hacer algo. Así que no sé, no tengo recetas, pero tengo principios, como yo digo, ¿no? Espero que se entiendan y manos a la obra. Es lo que hay. Perfecto, fuerte, fuerte los aplausos para la doctora María Luz Sánchez García, excelente, magistral, muy agradecidos por esta presentación. Vamos a pedir por favor a la licenciada Jacqueline Butrón, directora de CEPAMOS, que haga entrega del certificado de reconocimiento a la doctora María Luz Sánchez García. Mariluz, muchísimas gracias. Muy ilustradora tu presentación. Creo que todos hemos salido conmovidos y con muchos más conocimientos de lo que es el funcionamiento del cerebro, las emociones y, como dices, el cambio empieza por uno. No podemos esperar cambiar a otros si nosotros no tenemos los cambios necesarios para gestionar nuestras emociones, construir paz, hacer un trabajo que aporte a los otros. Muchísimas gracias. Como has dicho al principio, creo que sí todos hemos salido con con muchas más luces al respecto. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias.